Muy buenos días nuevamente a todos. Muchísimas gracias básicamente a la gente de APRESID, a Pilú Giraudo. Creo que salvo el año pasado estuve presente en todos los Cubo Badis y siempre los pongo de ejemplo como el lugar del debate, el lugar de capacitación, el lugar donde en general nos permitimos los argentinos, los que tenemos cierta mirada de la vida productiva de la Argentina, debatir, crecer, enriquecernos intelectualmente y tratar de encontrar las soluciones para tener un futuro mejor en la Argentina. Trataré de desarrollar un temita que preparé que lleva como título De la tierra arrasada a la tierra prometida. Es un poco explicar de la Argentina que tenemos a la Argentina que necesitamos y queremos, de estos tiempos de cólera, de venganza y autoritarismo, a la convivencia pacífica y productiva. La tierra arrasada la comenté en su momento cuando se cumplieron 7 años del voto no positivo de Cobos. Yo decía que a lo largo y a lo ancho del país los chacareros han dicho basta, ¿no? Hay mucha bronca y la han expresado con sus protestas en cada ruta, en cada asamblea, en cada tranquera. El grito actual, a veces naturalizamos las cosas, ¿no? Pero el grito actual del campo es estremecedor. No nos maten. Eso es lo que están pidiendo los productores agropecuarios a la vera de las rutas y en los pueblos del interior profundo de la Argentina. Así de simple y así de cruel. No maten al campo, dicen sus gargantas y sus pancartas. Son gente que trabaja la tierra de sol a sol y muchos de ellos están fundidos o barranca abajo por la suma de mala praxis y venganza que baja desde el gobierno de Cristina. Ella nunca pudo superar aquella triple paliza que recibió su gobierno por la 125. Hace poco volví sobre el tema porque Cristina, en un gesto que repite, se quiso sacar de encima la culpa por ese feroz ataque al campo y le tiró toda la responsabilidad a Martín Lustó, como si el ministro, el autor de las retenciones que tanta bronca generaron, haya sido el responsable de humillaciones como golpistas, agrogarcas y grupos de tareas o piquetes de la abundancia que utilizaron tanto Néstor como Cristina. Fue la primera vez que se utilizó políticamente como crítica el concepto de grupo de tareas. Ahora lo volvió a utilizar la presidenta para refutar el informe del programa de Jorge Lanata sobre Aníbal Fernández. Y cuando hablo de la triple derrota que sufrió el gobierno por su infantilismo ignorante de la nueva revolución tecnológica del campo, me refiero a las calles, con aquellas multitudinarias manifestaciones en el Monumento a la Bandera de Rosario, o a los españoles en Palermo, o el duro revés electoral que sufrieron en las elecciones, cuando la lista encabezada por Néstor, Scioli y Massa perdió a manos de Francisco de Narváez. Y ni qué hablar de aquella madrugada con el país en vilo, cuando Julio Cobos pronunció ese voto no positivo que cambió todo. ¿Se acuerdan que Cristina se enojó tanto que quiso tirarle el gobierno por la cabeza a los argentinos? Tuvo que intervenir telefónicamente Lula para que ella no presentara su renuncia porque este pueblo no nos merece, Néstor. Lo dijo en aquella noche y en aquel momento. Cristina no se olvida más, por eso su actitud revanchista, porque hay medidas de gobierno que perjudican el campo y no benefician a nadie. Son solamente caprichos o la puesta en acto de aquella vieja y consigna setentista y autoritaria de ni olvido ni perdón. Entre otras cosas, por eso el campesino está como está. En muchos lugares la política oficial parece de tierra arrasada. Hacen todo al revés de lo que indica el sentido común. Ahora quieren cobrarle un impuesto más a las bebidas alcohólicas y no se dan cuenta que los productores de vinos en Mendoza y San Juan están en la lona. De carne somos. Como seres humanos y argentinos, podemos decir eso sin temor a equivocarnos. De carne y de tango somos y de fútbol. Eso es lo que somos en el mundo. Fuimos los primeros exportadores y gracias a la revolución kirchnerista nos caímos al puesto 14. ¿Escuchó bien? El país del bife de chorizo, más famoso del mundo, hoy exporta menos que Uruguay y Paraguay. Despropósitos de la era K. Cerraron 135 frigoríficos y hay 27.000 productores ganaderos y 18.000 puestos de trabajo menos.
¿Eso es progresismo o masoquismo? Eso es dilapidar los mejores vientos de progreso en un siglo, pero lo incomprensible sigue presente cuando hablamos del maíz. Un camión cargado que va de Salta al puerto es un agujero negro de irracionalidad. El flete cuesta más caro que la carga. No le estoy mintiendo, ¿eh? Son barbaridades que se producen y no hay con quién hablar encima. Lo único que reciben los que reclaman son cortes de manga y algunas anchoas en medio del desierto. Un informe de este brillante intelectual argentino que tenemos la posibilidad de tenerlos entre nosotros, Juan José Liach, es riguroso para mostrar la cara oculta del campo, o la que el gobierno quiere ocultar. En trigo cayó más de la mitad nuestra participación en la producción mundial, lo acaba de mostrar. Tenemos la menor superficie sembrada en 111 años y Brasil nos superó largamente. En maíz estamos estancados, pero nuestros vecinos del Mercosur aumentaron fuerte la producción. Hoy nos ganan países con menos ventajas naturales. Producimos la misma cantidad de leche que hace 16 años. Uruguay produce el 70% más y Brasil el 66% más. ¿Qué me cuenta? Son números duros, ¿eh? Acá no hay lugar para sembrar verso y cosechar relato, ni hablar de las economías regionales, empezando por las peras y las manzanas que están a la deriva. El damasco no lo quisieron ni levantar. Le pagaban 1 peso por kilo y en el súper cuesta 25 pesos el kilo. ¿Quién puede aguantar sequías, inundaciones, maltrato, inflación, atraso del tipo de cambio y una asfixia impositiva que encima es regresiva? Es decir, que genera mayor desigualdad social. Y eso que tenemos la agricultura más competitiva del mundo y que somos el país que más granos producimos por habitantes en el planeta. Una cosa es el campo afuera y otra es afuera el campo, ¿no? Una cosa es tierra adentro y otra muy distinta es tierra arrasada. Así se podría definir la política de Cristina con el mundo de la producción agropecuaria. Cristina vuelve al llano y deja a nuestro país con menos carne, con menos leche, con menos trigo y con menos maíz. Somos privilegiados. Solo el 10% de la población mundial vive en países con excedentes en alimentos. Podríamos abastecer toda la demanda, pero el gobierno mira para otro lado. Hay más de 5 millones de compatriotas que sufren algún grado de desnutrición. No se puede creer, pero es cierto. Afuera el campo y tierra arrasada. Bueno, que Dios y la patria se lo demanden, ¿no es así? Hasta ahí el pasado. El 10 de diciembre es la fecha de vencimiento de semejante locura. Pero hay que sembrar esperanza para cosechar sueños. Hay una tierra prometida que puede ser el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos. Como dice Hugo Badis, una Argentina productiva y federal. Mi intención es hablar de algunas semillas que podemos arrojar en esta bendita tierra fértil para ver si prenden. Un decálogo de propuestas que ponga sobre la mesa de los argentinos el debate. Primero, la paz social, la convivencia. Hay que desterrar el odio y el veneno que han inoculado en las venas abiertas de la sociedad, saltar por la grieta de la que habla Jorge Lanata, enyesar esa fractura social expuesta, tirar abajo todas las trincheras y construir puentes, fomentar el respeto por el otro, desterrar el autoritarismo que se cree dueño de la verdad y por eso insulta a los que piensan distinto. Para eso hay que acostumbrarse a hablar y no a pelear, a ofrecer la mano abierta y franca y no el puño cerrado y los dientes apretados, comprender que la democracia se hace con consensos y disensos, que el que piensa distinto enriquece el debate y permite corregir errores y no es un golpista. Segundo, recuperar la república, la división de poderes, inclinarnos ante la imagen de la Constitución, como recién planteaba Antonio María Hernández. Inclinarnos ante la imagen de la Constitución, que es el poncho que debe abrigarnos a todos. Premiar a los jueces independientes, castigar a los ladrones y estafadores. Tercero, la vocación y la capacidad de ayudar a los hermanos argentinos más necesitados, más excluidos y marginales. Hay que sacar
a 14 millones de compatriotas de la pobreza. No podemos permitir que ningún chico más se muera de hambre en nuestro país. Hay que asistir a la emergencia con el criterio de que esa contención sea una transición hacia el trabajo genuino, en blanco y privado, un salto del clientelismo hacia la dignidad de las personas y las familias que se ganan el pan con el sudor de su frente. Capacitar es la tarea, rescatar a esa gente de las cárceles, de la marginalidad y ponerlos en las carreras del progreso y del desarrollo con igualdad de oportunidades. No hay sociedad que triunfe si está dividida, sin proyecto colectivo y fabricando cada vez más pobres. Es un insulto a la condición humana que millones de argentinos no tengan agua potable y cloacas después de haber crecido a tasas chinas. Cuarto, estabilidad, confiabilidad, certezas para los inversores, reglas del juego claras, nada raro, seguridad jurídica, convertirnos en un país serio que no cambia las normas todos los días. Quinto, y esto tiene mucho que ver con el concepto central de federalismo de este encuentro, arraigo, aferrarnos a nuestras tierras y provincias, tener un buen futuro, buenos medios y maestros, y la última tecnología en la puerta de nuestras casas para que nadie más tenga que ir al destierro del conurbano a instalarse en las villas de la capital. Para eso necesitamos resucitar el federalismo que el gobierno asesinó y desterrar el unitarismo extorsivo del que dice, yo te doy la plata que te corresponde, pero primero te tenés que arrodillar. Sexto, educar al soberano, formar a nuestros hijos con valores y conocimientos de calidad para poder incluir a los más necesitados y para poder insertarnos en el mundo y competir con las mismas posibilidades. Hoy retrocedimos también en eso. Tirar por la ventana, finalmente, los terribles disvalores que sembró esta década drogada. Impulsar nuevamente la cultura del esfuerzo, del sacrificio que nos enseñaron nuestros padres. Comprender que no es lo mismo el que estudia y trabaja y es honesto que el delincuente irresponsable que vive de los demás, y eso no se puede tolerar. Séptimo, dejar trabajar a la gente sin tirarle el aparato del Estado por la cabeza ni asfixiarlo impositivamente, porque solo debe haber cepos para los malandras y para los autoritarios. Leyes universales. Basta de esa discrecionalidad que lleva derechito a la coima y a la mega corrupción de Estado que hoy nos gobierna. Basta de castigar al que produce con innovación y de premiar al amigo de la política o al cómplice de las estafas. Octavo, honradez, transparencia, frente alta, manos limpias. La tierra prometida tiene que ser regada por la ética y la decencia. No podemos permitir que muchos dirigentes políticos se hagan ricos a la velocidad de la luz y el país se nos llene de tránsfugas, atorrantes, ladrones y estafadores con saco y corbata. Noveno, la infraestructura. La infraestructura que las fortunas sacan de los bolsillos de la gente de trabajo, vuelve en obras. Que vuelva en obras públicas, digo en caminos, en escuelas, en hospitales, en mejores transportes y tecnología. Esta Argentina necesita ser puesta en valor en muchos lados. Todo está atado con alambre. Somos la precariedad desorganizada. Y décimo, finalmente, el futuro. El futuro es el respeto por la naturaleza. Es lo mejor que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Verde, que no contamine, que sea sustentable. El medio ambiente que es de todos, es nuestro lugar de encuentro. El medio ambiente es el espacio público que tenemos que cuidar como si fuera nuestro, porque es nuestro. Finalmente, creo que todos los ciudadanos a esta altura ya deberíamos haber aprendido algo de esto, que ya podemos madurar y elegir con el corazón, con el alma y la cabeza. Hay que firmar un nuevo contrato democrático, excluir solamente a los corruptos y a los fanáticos autoritarios y avanzar de la tierra arrasada que dejan estos 12 años a la tierra prometida que soñamos. Vamos a elegir mucho más que un presidente. Estamos por elegir qué Argentina queremos. Sepa el pueblo votar. Muchas gracias. Bueno, ¿tengo que empezar o no? ¿Sí? Bueno.
Bueno, mi nombre es Germán Di Vela, soy productor agropecuario de Río Cuarto. Voy a tratar de dar algo de optimismo. La verdad es que después del hecho histórico de la 125, varios productores de Río Cuarto decidimos buscar un lugar de encuentro, dejar nuestras diferencias y concentrarnos en las cosas que realmente nos unían, y formamos FADA. En un principio FADA el nombre era Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, y nos dimos cuenta que no era lo que estábamos soñando, que en realidad lo que soñábamos era un país de todos, y que nosotros éramos parte de ese país y que podíamos provocar un cambio. Entonces le pusimos Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Lo que hicimos fue poner plata, contratar gente, poner gente a estudiar sobre políticas agropecuarias, sobre políticas sociales, sobre políticas de nutrición, sobre empleo. Durante 7 años trabajamos en eso. Lo que más nos motivaba era hacer trabajos sólidos, donde nadie podía llegarnos a decir que lo que estábamos estudiando estaba o mal pensado o mal realizado. Y la otra cosa sobre la que nos concentramos de esa solidez, que llegara a los políticos todo lo que nosotros estábamos pensando. Obviamente siempre con algo mucho más corto, no leen todo lo que les damos, sino que es una carilla. Las carillas cada vez son más cortas, más rápidas, más contundentes, necesitan un número y una frase. En eso nos enfocamos, en darles el número y la frase. De ahí surgió el índice FADA, de ahí surgió lo de los 4 años que O'Connor lo explicó ayer sobre los 500.000 puestos de trabajo en 4 años que puede producir la cadena agroindustrial. Nos concentramos en el empleo genuino porque creemos que es lo único que le puede dar dignidad a la gente, tener un empleo genuino. Nos concentramos en la educación porque creemos que hay que educar a la gente para que sepa elegir. Nos concentramos en cómo desenredar esta macroeconomía, cómo salir de los subsidios, cómo la gente deje de recibir ciertos subsidios para empezarse a sentir útil. Y encontramos un lugar donde hay gremialistas, donde hay radicales, donde hay peronistas, donde hay socialistas, donde hay de todas las edades, desde yo que tengo 46 años a gente que tiene 70 años y tiene una carrera política en Río Cuarto. Empezamos siendo 14 los fundadores, 15 los fundadores, hoy somos 80 en todo el país. No es un gran número, pero es porque al productor agropecuario le cuesta poner plata, y más si no lo ve, más si no lo puede tocar, y más si no puede mandar él. Esta es otra de las razones por las cuales formamos FADA, para no mandar nosotros, sino ser parte de un pequeño cambio. Nos juntamos todos los martes, el comité ejecutivo, mediodía de todos los martes, dejamos de hacer todas nuestras actividades para enfocarnos en FADA, dar los lineamientos de lo que creemos que hay que estudiar. No nos enfocamos mucho en la actualidad diaria, no salimos a responder la diaria, sino que pensamos en la proyección. Y a partir de ahí, después de estos 7 años, empezamos a soñar en hacernos conocer. Si bien hemos ido trabajando y presentando trabajos y acercándonos a diputados, nos hemos acercado a todos los partidos políticos. La realidad no nos interesa quién lo lleve mientras lo lleven. Y tal vez a muchos no les guste esa forma, pero nosotros somos apartidarios, lo que hacemos es políticas. Lo que nos hemos enfocado es en las políticas. Lo que queremos, lo que estamos desesperados por dejar de ver es chicos en la calle, es chicos pidiendo, y la única forma es involucrarnos. Lo que sí nos dimos cuenta también, que así como el productor agropecuario, en algún momento salimos de la tranquera para empezar a defender nuestros granos, y esto de no mando a Rosario y lo embolso, entonces lo defiendo y tomo cobertura, y empezamos a pensar el campo hacia afuera. Esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Tenemos que empezar a pensar hacia afuera. Si seguimos pensando que las soluciones vienen de arriba, estamos equivocados. Ayer hablando con Juan y Antonio en la cena, yo estoy convencido de que el cambio de este federalismo viene desde el interior hacia la capital. Estoy convencido de que tenemos que tomar los lugares que merecemos tomar. Estoy convencido que hay que trabajar para las comunidades donde estamos. Estoy convencido que como productores agropecuarios tenemos que ser más generosos, y muchos dirán, ya lo somos, sí, el 85% de nuestra renta va al Estado. Pero tal vez cuando tuvimos esos excedentes no pensamos nunca en derramarlo de la manera que habría que haberlo derramado en nuestras comunidades. Y vino alguien que en este caso es por demás lo que nos están haciendo, y no me cabe ninguna duda, y la sufro,
Sufro lo de los camiones, del camión de maíz que va desde Río Cuarto, vendemos 2 camiones, cobramos 1, pero me parece que nos faltó en algún momento algo de generosidad. Lo digo yo desde mi autocrítica, y me parece que tenemos que enfocarnos en nuestra comunidad y que las comunidades sientan que somos parte del lugar donde vivimos, que no somos un ente extraño. Todos volvemos a dormir a las ciudades, todos somos urbanos, pero trabajamos en el campo. A partir de esos 7 años decidimos soñar en un Imagina, en pensar en una Argentina hacia adelante. Y ahí sí no sé cómo se pone el video. No me abandonen. Ahí está, ahí está. Chicos. Es cortito como para que lo vean y después les cuento. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You might say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. La idea de este Imagina todos sabemos que es una tierra arrasada, todos sabemos todo lo que está de mal la Argentina, no nos quisimos concentrar en eso. Tomamos estos 2 días donde participaron 2.600 personas, ahora van a ir viendo fotos, espero, donde participaron 2.600 personas en Río Cuarto, una ciudad aislada, donde no hay aviones, donde las rutas están destrozadas, donde traer un disertante hubo que irlo a buscar a 300 kilómetros con un remis, bajando en un avión y organizando una logística casi increíble. Pero la idea fue que todo aquel que viniera nos contara hacia adelante. Hacia atrás ya sabemos, el diagnóstico lo tenemos, sabemos cómo estamos,
No nos queríamos concentrar en eso. Queríamos ver qué oportunidades teníamos hacia adelante, pero además de esas oportunidades, ver cómo derramamos esas oportunidades en los demás, en los que hoy no están acá, en los que tenemos que pensar, en los que nos preocupa. No basta con hacer las oportunidades. Tal vez tengamos que acompañar a esas personas a que lleguen a esa oportunidad. Dejarles un Ferrari en la puerta, no lo van a saber manejar, no van a saber cómo cargar nafta y lo que es peor, no tienen el carnet de conducir. Entonces nos parece que es mucho más el trabajo que tenemos hacia adelante. Imagina participaron un montón de presidenciables, participaron muchos de los disertantes que hoy están acá. Fue la idea de, esta es nuestra casa, hoy la recibimos, le faltaban ventanas, le faltaba arreglar el baño, le falta un montón de cosas. Concentrémonos en las cosas que le faltan para hacer de esto una patria grande. Estamos convencidos que tenemos un enorme potencial, que la Argentina es rica, que estamos parados sobre un pueblo rico, un pueblo pobre. Es increíble que seamos pobres en un pueblo tan rico, en un país tan rico. Entonces la idea de esto fue eso, no concentrarnos en lo que había pasado, y todo aquel que vino con esa consigna. Cuéntenos hacia adelante, muéstrennos que de esto podemos salir. Tal vez somos soñadores, tal vez utópicos, pero sí para nosotros era muy importante dejarle a la gente otra cosa. Para esto participó gente que trabaja en la municipalidad, no invitamos a gente del agro, los del agro vinieron obviamente, pero no fue invitación de ellos, nos dedicamos a invitar a colegios, nos dedicamos a invitar a municipios, legisladores, en un primer momento no querían participar, después se dieron cuenta que era participable, que era gratuito, todo el mundo se sintió complacido. Les pedimos que por favor trajeran la Argentina que imaginan y la contaran. Entonces hicimos pequeños foros para que la cuenten. Hicimos una sesión del municipio legislativo porque hay gente que ni sabe cómo funciona la legislatura de un municipio. Hicimos participar a los chicos, trajimos colegios. Los colegios estaban encantados, los chicos se fueron encantados de esta Imagina. Y así como Manes en la apertura lo dijo, creo que, nosotros lo vemos desde este punto de vista, todos los que estamos acá tenemos oportunidad. La tuvimos, estudiamos, trabajamos, y como tenemos la oportunidad, tenemos la responsabilidad. Nosotros no podemos pretender que alguien que todos los días sale a buscarse el mango y es la única preocupación que tiene, esté pensando en la Argentina. Lo que nosotros tenemos que hacer es pensar la Argentina para nuestros hijos, sí, pero para los hijos de los otros, del que no la puede pensar, del que no puede sacarse de la cabeza que tiene que traer la guita a la casa. Y en eso me parece que es lo que tenemos que concentrarnos. Y eso es lo que nosotros somos responsables. Somos responsables como productores, somos responsables como ciudadanos, somos responsables. El pibe de la calle, el pibe del semáforo es nuestro pibe y no hay vuelta. Y la única forma, y yo había escuchado el discurso que se dio en la sociedad rural, escuchando de que el voto es un arma, la verdad que no me sonó tan acogedor como decir que el voto es una herramienta y que en realidad es solo una herramienta. Lo que nosotros tenemos que hacer es participar, comprometernos, meternos en el colegio de nuestros hijos, meternos en los colegios marginales, meternos. La única forma de cambiar es meternos. Votemos y metámonos, votemos y acompañemos, votemos y pidamos, votemos y tenemos que exigir. No es un arma, no es un castigo, no es nada, es una expresión. Pero lo que hacemos todos los días y para quienes lo hacemos es lo que va a hacer de esta Argentina una Argentina grande. Nosotros imaginamos, nosotros soñamos, espero que ustedes también. Y le digo lo mismo que dijimos cuando terminó esto. Si después de todo esto, si después de todo lo que se ve acá, después de todo lo que estamos pensando, no hacemos nada, no podemos creer que hoy, pagando nuestros impuestos, cuidando nuestra familia, trabajando, no robando, porque todo lo que estamos acá no robamos, o creemos, espero, haciendo esas tres cosas, cuidando el entorno, no alcanza. No alcanza. No me digan que pagamos muchos impuestos, no alcanza. Comprometámonos, metámonos y tal vez tengamos la Argentina que nos merecemos. Gracias. Y ahora convocamos a Juan José Cruces,
También para disertar sobre calidad ciudadana e institucional. ¿Cuánto tiempo tengo? Pero decime para 15 minutos. Yo me había preparado 20. ¿Pueden de 20? Bueno, ¿largo? Buenos días. Es un gran honor poder estar acá. Agradezco a Pilu Giraudo y a la gente de Apresid por la invitación. A ver si esto anda. Estuve acá en 2012, la pasé bárbaro y me encanta que se pueda repetir la invitación. Hace aproximadamente un año dejé de ser decano de la Escuela de Negocios en la Universidad Torcuato Di Itela y volví a mi rol de profesor full time, algo que es muy común en la academia internacional. Y el primer proyecto al cual me dediqué, y lo que les voy a contar ahora, es un libro que está siendo evaluado por una editorial, que si todo sale bien va a salir antes de la Feria del Libro el año que viene con este título, República sin buitres. Este fue el primer proyecto al cual me dediqué, y este proyecto es un esfuerzo por contarle a la sociedad en castellano, y en el castellano más sencillo que puedo escribir, el problema que tenemos con los buitres, cómo sería una manera, a mi criterio, inteligente de resolverlo, y cómo podemos evitar chocarnos con la misma piedra en el futuro. Así que el objetivo de esto se inserta, digamos, tiene que ver con la relación de Argentina con el mundo, y tiene que ver también de la relación de Argentina con los argentinos, de nosotros con nosotros mismos. Algunas cosas que nosotros hacemos muy bien a nivel de familia, cuando nos toca hacerlas a nivel colectivo, como sociedad, nos salen bastante menos bien. Y de eso trata este proyecto. Así que voy a tratar de contarles de qué se trata. Entonces, básicamente, esto empieza así. Argentina emitió deuda, hace muchos años que Argentina emite deuda. Cuando el Estado tiene déficit, lo puede financiar de dos maneras. Lo puede financiar emitiendo dinero, que a la postre causa inflación, sobre todo si es en cantidades importantes, o lo puede financiar emitiendo deuda. También lo puede financiar vendiendo activos, pero normalmente el stock de activos que tiene el Estado que son vendibles no es muy grande y tampoco es que se lo pagan demasiado. Entonces, como ustedes saben, en 2001 tuvimos un default importantísimo, creo que es algo que marcó la agenda política de la década que pasó y seguramente de la que vendrá también. Y ese default fue resuelto con una reestructuración, fue parcialmente resuelto con una reestructuración en 2005. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es si es razonable arreglar. Como ustedes saben, de aquel default quedan más o menos 93% de acreedores insatisfechos, que no les gustó la oferta argentina. Esos tipos, una parte de esos tipos nos están litigando en tribunales internacionales y la verdad es que han puesto al país en una situación súper incómoda. Entonces, la primera pregunta que yo voy a atender esencialmente dos preguntas. ¿Es razonable arreglar? ¿Es conveniente arreglar? Y luego algo un poco más profundo y de más largo plazo, a tono con el espíritu de este Congreso de pensar la Argentina del largo plazo. Entonces, primer punto, ¿es razonable arreglar? Acá tenés las quitas, el universo. Un contrato de deuda soberana es un combo. Es un combo entre un préstamo y un contrato de seguro contra emergencias que enfrenta el país. Cuando vos compras un contrato de seguro por tu auto o por la chata, si vos chocás la chata y vas a la compañía de seguros a decirle que te pague, la compañía de seguros no se puede enojar, porque para eso estuviste pagando la prima de seguro, ¿sí? Bueno, un contrato de deuda tiene un componente de ese estilo, un contrato de deuda soberana. El país paga una sobretasa porque hay algunas circunstancias en las cuales no va a poder hacer honor a su contrato y va a tener que hacer default y va a tener que hacer una quita. Entonces, la idea es si cuando haces la quita es una quita razonable para estándares internacionales o si te pasaste de rosca e hiciste una quita que es muy difícil de convencer al mercado de que es una quita que podés justificar por las adversidades que enfrentaste. Porque para cierto nivel de adversidad, y la economía argentina ciertamente tuvo muchísimas adversidades al final de la convertibilidad, hay alguna magnitud de quita que es excusable, igual que cuando chocas la chata y vas a la compañía de seguro, el tipo no tiene más que pagarte, porque para eso le pagaste la prima de seguro.
Entonces lo que tenés acá es una especie de benchmarking internacional. ¿Y por qué hago una pequeña comparación internacional? Porque el debate sobre este tema en Argentina, creo yo que tiene el problema de que tenemos pésima información. Y todas las partes usan y cuentan medias verdades que le convienen a su agenda política o agenda económica. Entonces la discusión es como un tipo que está parado en Rosario, dos tipos están parados en Rosario y quieren ir a Victoria y están discutiendo si van en lancha o en auto. A uno le gusta más la lancha, a otro le gusta más el auto, pero lo que pasa es que tienen mapas distintos. En un mapa está este hermoso puente y en el otro mapa no hay puente. Entonces la discusión de cómo resolver el default, en parte, tiene el problema de que tenemos muy mala información. Este libro pretende proveer información de manera más o menos ecuánime y balanceada para ayudarnos a los argentinos a encontrar una solución conveniente para nosotros. Y conveniente quiere decir que al final del camino, al final del puente, podamos facilitar la creación, la radicación de inversiones que creen puestos de trabajo en blanco, productivos y de calidad. ¿Okay? Ese es el final del camino, esa es la meca para la cual esto es un requisito necesario. Entonces, una comparación internacional de quitas. ¿Qué ves ahí? Ahí tenés todas las quitas que hicieron deudores soberanos desde 1998 hasta acá. Todas las quitas. La más chica fue República Dominicana en 2005, 5% de quita. Uruguay, del otro lado del Río de la Plata, hizo una quita en 2003, 10%. Al final de la lista, esto está ordenado de manera mayor, tenés Irak. Irak, que hizo, digamos, venía de una guerra terrible, hizo una quita de 89%, casi 90%. Justo abajo de Irak venimos nosotros con 75%. ¿Tá? Hicimos una quita muy, muy grande para estándares internacionales. El promedio de todas las quitas de soberanos que hicieron default desde el plan Brady para acá es 42%. ¿Sí? Y si tomás todo lo que hicieron default del 70 para acá, ese promedio es 37%. O sea, la quita argentina fue una quita muy, muy grande para estándares internacionales. Vos podés decir, bueno, mirá, las quitas se hacen para restablecer la solvencia del deudor. Si vos debés mucha plata, entonces tenés que quitar, porque es la única manera de restablecer la solvencia. Como bien decía Néstor Kirchner, para poder crecer necesito vivir, porque los muertos no pagan las deudas. Entonces, para poder vivir, necesitas que, si tenés una quita que fue muy, si tenés una deuda que es muy onerosa, que es muy pesada para tu PBI, pues tenés que hacer una quita. Bueno, lo que tenés en este gráfico, en el eje X, es el cociente deuda-PBI. ¿Cuán endeudados estaban estos 21 países que hicieron default? El más grande que ves ahí es Grecia, que tenía una deuda de 170% de su PBI. Argentina tenía una deuda de 50% de su PBI. ¿Ok? Y tenés unos cuantos países que estaban menos endeudados que Argentina, igual hicieron default. ¿Qué ves para países que tenían un cociente de endeudamiento parecido al de Argentina? A nadie le gusta hacer default, a nadie le gusta la enorme crisis social que normalmente acompaña, como estamos viendo ahora con Grecia, eventos de default soberano. ¿Qué pasó con países que tenían grados de endeudamiento parecido a Argentina? Bueno, hicieron quitas bastante inferiores. Nuestra quita de 75% fue muy alta para nuestro nivel de endeudamiento, muy alta para nuestro nivel de riqueza, para la intensidad de nuestra recesión, para los términos del intercambio. Demoramos mucho en hacerla, fue muy conveniente para nosotros en el corto plazo y fue un gran negocio político, en el mejor sentido de la palabra. Creo que esta fue de las políticas que gozaron de mayor nivel de consenso de todas las medidas que tomaron los Kirchner a través de todo el arco político. La pregunta que uno se hace es, si te pasaste de mambo con la quita, ¿va de onda? ¿Es gratis o el mercado a la larga te la cobra? Entonces acá tenés primera consecuencia, la tasa de aceptación de los canjes. En el eje X ahora tenés la quita de todos los canjes para los cuales tenemos tasa de aceptación. Y en el eje vertical tenés la tasa de aceptación. O sea, vos haces una oferta de reestructuración y la gente voluntariamente dice acepto o no acepto. Las tasas de aceptación de la inmensa mayoría de los casos que ves ahí están arriba del 95% en primera vuelta. Nuestra aceptación en el canje de 2005 fue del 76%. Si sumás la segunda vuelta, fue del 93%. Un poquito abajo de la de Uruguay en 2003 en primera vuelta. Excepto Dominica, que tuvo una aceptación inferior a la nuestra quita fue de las más rechazadas. ¿Es muy común hacer juicio? Bueno, ahí tenés todos los defaults de esta muestra. En el eje X tenés la quita y en el eje vertical tenés la cantidad de juicios. Hay muchos canjes internacionales que no tienen juicios
Algunos tienen un par de juicios, nosotros tenemos 41 juicios de inversores institucionales. Esta es la cantidad total de juicios contra soberanos en tribunales de Nueva York, Londres y el CIADI. Estos son los famosos buitres, los tipos que litigan. Lo que vos ves ahí es que hay un gran crecimiento. En los 80 había muy pocos juicios, en los 90 había un total a fin de cada año de unos 25 juicios abiertos. A fin de 2010 hay 43 juicios abiertos. ¿Cuántos son de Argentina? Al final de 2010, de todos los juicios abiertos por holdouts en tribunales internacionales, 41 de los 43 juicios son contra nuestro país. No es que hay un problema, mi interpretación de este dato es que no es que hay un problema endémico y estructural del sistema financiero internacional para lo cual hay que hacer una cruzada internacional que cambie las leyes de Naciones Unidas, sistemas de enforcement, etc. Nosotros sí tenemos un problema importante y cuanto antes lo arreglemos, tanto mejor para nosotros. Dicho sea de paso, el presidente Correa en Ecuador en el año 2009 hizo un canje muy agresivo para sus acreedores, le litigaron y lo que hizo el tipo fue y hizo un arreglo extrajudicial y compró el juicio afuera de la corte, cerró el problema sin hacer olas y a otra cosa. ¿tá? Y no te estoy hablando de un tipo de derecha, no te estoy hablando del presidente Piñera de Chile, te estoy hablando de Correa. Es conveniente arreglar, según el arreglo que podamos conseguir, esto requerirá emitir bonos por un valor presente de unos 10.000 a 20.000 millones de dólares. Esto es más o menos entre 2 y 4% del PBI, a pagar en 10 años. O sea, dicho fácil, por año tenés que pagar entre 0,2 y 0,4% del PBI más el interés. La clave de la pelea que se vendrá, no tengo tiempo para discutir eso, pero van a ser los intereses judiciales y esa es la clave, tema sobre el cual ustedes van a escuchar mucho cuando venga el nuevo gobierno, se siente, como parecen decir los principales candidatos presidenciales, a negociar. Personalmente creo que es beneficioso arreglar y que el beneficio de arreglar excede largamente el costo. Imagínate vos ir a una asamblea de accionistas en el primer mundo y justificar que querés hacer un proyecto de inversión productiva en Argentina y todo el mundo sabe que a la larga, de vez en cuando, suceden conflictos con el gobierno anfitrión. Bueno, justificar ante una asamblea de accionistas que vas a ir a poner tu plata en un país que está en desacato de las Cortes, es simplemente, no podemos sostener eso. Es muy difícil justificar que vale la pena poner plata en la Argentina productiva. Una vez que clavaste la tierra, tu plata, estás a merced del gobierno y de los derechos de propiedad que el gobierno y las Cortes hagan cumplir, cuando vos no estás cumpliendo lo que firmó las promesas de pago y sobre todo las órdenes de las Cortes. Ojo que hay varias maneras de arreglar y hacerlo mal nos puede costar muchísimo más caro que hacerlo bien. Bueno, yo había hecho un plan integral de solución, pero lamentablemente no tenemos tiempo. Te muestro una sola tabla. Hubo un total, desde 1980 para acá, un total de 120 juicios contra acreedores soberanos en estos tribunales internacionales. Hay 43 de resolución pendiente, hay 65 que ya están resueltos. De los que están resueltos, más de 2/3 se arreglan en un arreglo extrajudicial. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Hay margen para negociar, no tenés que pagar el valor de la sentencia. El valor de la sentencia es un número que es el derecho máximo que tiene el otro si te quiere seguir peleando. ¿Sí? Y si vos tenés la opción de seguir en autarquía financiera, o sea, sin conexión con los mercados internacionales, eso es una opción. Pero el punto acá, y me parece importante en la medida que haya políticos en la sala o asesores de políticos, arreglar no quiere decir pagar el valor total de la sentencia. Solo 1/3 de la gente que arregla paga, o 1/4 paga el valor total de la sentencia. Déjame ir rápido. Te quiero leer esta cita. Voy a necesitar unos minutos más, les pido a los organizadores. Te quiero leer una cita. Dice, deseo ardientemente que la emisión de deuda sea siempre acompañada del mecanismo para su repago y que esto sea una máxima del sistema de crédito público. Solo así, la deuda será una bendición para la nación. De otro modo, la deuda invita a la prodigalidad y a los abusos peligrosos. Esto fue dicho por un ministro de Economía de la década del 90. Lamentablemente, no era un ministro argentino, porque en la década del 90 documentamos deudas que venían en juicios previos y emitimos muchas más deudas que lo que la economía a la larga pudo tolerar. Esto fue dicho por Alexander Hamilton, el primer ministro de Economía, secretario del Tesoro, se llama, de Estados Unidos, en la década del 90, de 1700. La prudencia fiscal sobre la cual
se arman los países que a la postre son solventes. Creo que Estados Unidos se desvió de esta métrica hace ya algunas décadas, pero construyó su poderío en parte por una cuestión de responsabilidad fiscal, y creo que esto es la invitación a la cual los quiero traer. Lo que tenés acá es un gráfico del déficit primario del sector público nacional como porcentaje de los ingresos fiscales. El déficit primario son ingresos del Estado menos gastos, dejando de lado la deuda. Olvídate la deuda. Suponte que la deuda te la refinancian toda. ¿Cuánto es tu ingreso fiscal menos los gastos? Y lo que ves ahí, esa es toda la historia argentina desde 1853 hasta el año 2000 prácticamente. Lo que ves ahí es un primer periodo hasta 1937, la presidencia de Justo, donde el Estado argentino a veces tenía superávit y a veces tenía déficit. Y eso es lo razonable. Los estados hacen política contracíclica, a veces ahorran y a veces desahorran, porque lo que tratan de hacer es estabilizar el ciclo económico. Absolutamente legítimo. En la recesión gastas más o bajas los impuestos y en los años buenos cobras más. ¿Qué pasa de 1937 para acá? El Estado argentino está crónicamente en déficit. ¿Qué quiere decir que estás crónicamente en déficit? Que tenés en tu país un criadero de buitres, viejo, y de inflación. Acá tenés el mismo gráfico. Como te dije, a veces el déficit fiscal se banca emitiendo deuda, a veces se banca emitiendo moneda. La línea de arriba es el mismo gráfico de antes, o sea, el déficit fiscal. La línea de abajo es el impuesto inflacionario. ¿Cuánto recauda el Estado argentino por impuesto inflacionario? Y como ves, están correlacionados. Cuando nos vamos de mambo con el déficit fiscal, una manera de financiarlo ha sido cobrar el impuesto inflacionario a vos, a mí y a mucha gente que tiene mucho menos recursos que vos y yo para protegerse de la inflación. Entonces vos podés decir, y se ha puesto fue muy popular en la última década criticar la convertibilidad. Y yo suscribo parte de las críticas a la convertibilidad. Dice, pucha, la convertibilidad, el tipo de cambio fijo, ¿era adecuado para Argentina? ¿Por qué caímos? ¿Por qué pisamos el palito de la convertibilidad? La convertibilidad era un atajo eficaz que nos permitía servirnos de una credibilidad ajena. Esa credibilidad no podíamos generarla nosotros mismos porque teníamos esta historia de desorden fiscal. El régimen era muy rígido y limitaba nuestra flexibilidad de reaccionar frente a shocks externos. Uno quiere, cuando le viene un shock externo negativo, tener la opción de devaluar. La convertibilidad no nos permitía eso. Y el sistema contractual es enormemente rígido, acá y en muchísimos otros países, para bajar los precios en valor absoluto. La devaluación te permite eso. De repente, de un toque, bajar los precios en 2 minutos. Y a la larga no tuvimos la suficiente disciplina fiscal precautoria. Y ante graves shocks externos, la convertibilidad explotó. A la larga nos volvimos a chocar con la misma piedra que nos chocamos hace 60 años. Acá tenés desde 1961 el resultado fiscal total del sector público, nación, provincias, municipios, como porcentaje del PBI. Y lo que ves es que estamos crónicamente en déficit. Ahora, cuando vos hablás con las familias argentinas, en general las familias argentinas de todas las clases sociales no les gusta tener mucha deuda. No somos un pueblo, en parte porque no hay muchísimo crédito, pero no somos un pueblo. Las familias, a nivel de decisión individual, los miembros de una pareja se miran y dicen, mi amor, ¿cuánto es el gasto que podemos sostener? Estos son los ingresos que tenemos. Las familias no se van de rosca con endeudamiento que no pueden sostener. Cuando actuamos como colectividad, como sociedad, nos vamos de rosca. Nuestra volatilidad y nuestra crisis resultan de nuestro crónico déficit fiscal. Ahora, dar un discurso así en una economía que viene de 3 o 4 años de recesión puede ser interpretado como el deseo de imponer un ajuste fiscal mañana, y eso claramente no es mi deseo. Es importante entender que no podemos sostener a perpetuidad esta situación, pero viene muy a tiro una frase de San Agustín. San Agustín decía, Dios, dame castidad, pero no todavía. Alto pícaro, San Agustín. Y con esto es lo mismo. Este no es el momento de imponer el ajuste fiscal, porque eso hace que la recesión sea todavía más gravosa. Pero es importante entender por qué a la larga terminamos víctima de la inflación o terminamos víctima de los buitres. Acá tenés los ingresos totales del sector público nacional desde 1960 hasta
2015, estimado por el estudio Broda, este año el Estado va a recaudar una presión fiscal del 42% del PBI. El sector privado que paga impuestos y los trabajadores en blanco que pagamos impuestos, pagamos un montón de impuestos. Hay unos cuantos pillos que no pagan impuestos, pero los que pagamos un montón de impuestos. El gasto total del sector público, ahí ves un enorme nivel de crecimiento en la última década. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que este año estamos con un nivel de déficit fiscal, nación, provincias, municipios, de aproximadamente entre 5 y 10 puntos del producto, según quién te lo compute, cómo lo compute. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando vos vivís crónicamente en déficit, quedás a merced del humor del mercado financiero internacional. Vos querés soberanía, querés independencia, no podés tener este nivel de indisciplina fiscal de manera crónica. Punto. Cuando viene la mala, cuando viene la crisis, no se lleva puesto a los que tenemos el privilegio de estar hoy en este Congreso. La crisis se lleva puesto a la gente que menos tiene. Esos son los que más sufren cuando viene una crisis que explota porque finalmente en algún momento te chocaste con la misma piedra. Cierro entonces con una ilustración. Veo acá gente muy famosa, importante, que seguramente habrán estado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde juran los ministros, los actos más protocolares de gobierno. En el techo de ese salón hay un fresco que ilustra la República. Y ahí tenés a la República Argentina sosteniendo unas esposas rotas que simbolizan nuestra independencia de España. Yo abogo por una república sin buitres. Ahí tenés la misma república sosteniendo una jaula con buitres. Por una república sin buitres debemos sincerar cuál es el nivel de gasto público que podemos sostener con estabilidad y con crecimiento. Muchas gracias.